Dios les bendice, mis hermanos. Estamos transmitiendo, vamos a iniciar en esta hora con la palabra de nuestro Dios que tiene preparada para el día de hoy, para nosotros. Voy a esperar un poquito, a ver si hay algún hermano por ahí distraído que se quiera conectar. Dios les bendice, mis hermanos. Reciban saludos de todos aquí en casa, de la familia Martínez Soria. Y el día de hoy, bueno, pues nos toca compartir la palabra con todos ustedes. Dios sabe que hay nervios, que hay sentimientos encontrados, hay muchas situaciones ahorita pasando por mi cabeza, pero lo más importante es dar honra y gloria a nuestro Dios, amén. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, así como lo acabamos de hacer hace unos momentos en la alabanza, y podíamos cantar a nuestro Dios, cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, no lo decimos de dientes para afuera, lo decimos con una gran convicción por ese gran amor que sentimos por nuestro Dios, por nuestro Padre, de decir cuán grande es nuestro Dios, por todo lo que lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que sigue haciendo hoy en día y aún por lo que hará. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a dar inicio. Tenemos cosas importantes que hacer el día de hoy. Ya se les anunció. Bueno, ya nos estuvieron compartiendo nuestros hermanos en el transcurso de la semana. Hoy, gracias a Dios, nos vamos a reunir a las 3 de la tarde estamos todos convocados a una reunión en la iglesia, ahí en Impulsora, para poder hacer el aseo, hermanos. Tal parece que, pues bueno, Dios nos está llevando poco a poco a poder tomar la decisión de abrir este lugar. Yo sé que ustedes están ansiosos, al igual que nosotros, de poder reunirnos. Pero gracias a Dios también porque, como lo decía Jared hace un momento en la alabanza, y lo hemos mencionado durante todo este año que llevamos encerrados en la pandemia, gracias a Dios porque su palabra no ha faltado. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno en gran manera, y aún a la distancia Dios nos ha hablado. A la distancia porque no nos hemos podido ver físicamente, reunirnos físicamente en la iglesia, pero Dios está más cerca. Yo creo que hoy está Dios más cerca de nosotros que antes. Amén. Y gloria a Dios y gracias a Dios porque podemos tener esa comunión con nuestro Dios día a día, momento a momento, y podemos estar en comunión con Él. Para dar inicio, hermanos, no quiero tardarme mucho. Vamos a hacer una oración. Sabemos que el Señor ha tomado el control desde un inicio de estas transmisiones, en la alabanza, en la dirección de este servicio. Pero aún así, hermanos, yo quiero que vayamos nuevamente a aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria, y pues para pasar con la palabra. Amén. Oremos, hermanos, una vez más. Nuestro buen Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, una vez más por lo bueno que tú eres, por lo hermoso que tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hace unos momentos pudimos alabarte, Señor, darte toda honra, toda gloria, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú estás en medio de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, pero lo más importante, estás en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Permite, Padre, que la palabra que hoy escucharemos, que hoy aprenderemos, Señor, sea de edificación, sea de bendición, sea para recordarnos, Padre, para redarguirnos, Señor, y para, Padre Santo, poder estar
cada vez más aptos, Señor, cada vez más listos, Señor, para todo aquello que tú quieres que nos preparemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias yo te doy por cada uno de mis hermanos en Chequiná, Padre, por los que están ahorita conectados, por los que no se pueden conectar por una u otra razón, Señor. Gracias porque yo sé que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, y en esta hora toma tu control de todo esto, Padre, de la palabra, de mis labios, de mi boca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a iniciar. Recuerdo mucho dos pasajes de la palabra referente a las Escrituras. Uno de ellos dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Tenemos que recordar esa palabra, escudriñar esa palabra, porque esa palabra es la que habla de nuestro Señor Jesucristo y es la verdad que guía nuestra vida momento a momento, en el día a día. Y otra parte también en las Escrituras, ahorita no recuerdo el pasaje, que nos dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero lo más importante es que dice que es como espada de dos filos. Entonces, tanto es para los que están escuchando ahorita como lo es para mí, que Dios pues permite en esta hora que pueda compartir con ustedes esta palabra. Como título yo puse en esta palabra, en esta predicación, el Dios de pactos. A mí me gusta mucho y hace poco tocábamos este tema, nuestros hermanos de Por un Hogar, los lunes que tenemos oportunidad de conectarnos. Tocábamos este tema de que Dios es un Dios de pactos, y lo primero que viene, aparte de lo que hemos podido estudiar y de lo que conocemos de la palabra ahí en el Antiguo Testamento y de la historia del pueblo de Israel, también lo primero que viene a mí a la mente cuando escucho hablar del pacto de Dios y de Dios de pactos es ese canto tan hermoso de Marcos Witt, que habla, ¿verdad?, de el Dios de pactos, que cumple sus promesas. Y es un canto muy hermoso que yo sé que usted ha escuchado y en el cual nos gozamos. Y quise ponerle por título así, Dios de pactos, porque es algo muy importante que nosotros, los seres humanos, debemos de tener en cuenta, pero más como cristianos, más como hijos de Dios, tener en cuenta el pacto que Dios ha hecho con nosotros y tenerlo presente día a día en nuestras vidas. Para empezar, hermanos, el pacto en su definición, o qué es un pacto. Bueno, pues el pacto es un acuerdo de dos o más personas, de dos o más partes, en donde se establecen derechos y obligaciones. En otras palabras, es un convenio, ¿verdad? Un pacto. Y por poner solo algunos ejemplos, por así mencionarlo, cuando vamos y buscamos algún trabajo y aceptamos un trabajo, nos hacen firmar un contrato, ¿verdad? En algunos casos, los menos ya hoy en día, pues este contrato se da verbal o es de palabra, pero en la mayoría de los casos, no me van a dejar mentir, que ese contrato se firma, ¿verdad? Y ahí vienen cláusulas y vienen derechos y vienen obligaciones y viene una serie de reglamentos en los cuales nosotros al firmar estamos de acuerdo.
viene nuestro horario de trabajo, que entramos a tal hora, que salimos a tal hora, los días que trabajamos, el salario, las percepciones, las deducciones, los impuestos que nos van a descontar, en fin. Viene todo ahí desglosado y lo firmamos. Y al momento de firmarlo, estamos de acuerdo. Y es de alguna manera un pacto que hacemos o que hace la empresa o el dueño de quien nos está proporcionando ese trabajo, como nosotros, ¿verdad? Somos la contraparte y nosotros también, pues estamos de acuerdo en esas, en todo eso que estamos firmando y de alguna manera es un pacto. Ajá. Otro ejemplo muy común y que todos también conocemos, pues es el matrimonio, ¿verdad? Y sabemos que el matrimonio nace y es una institución que Dios formó desde un principio, desde el Génesis, desde que creó a Adán y a Eva, lo instituyó como una pareja, como un matrimonio. Y bueno, pues de ahí hoy en día sabemos que los matrimonios hoy no duran y que muchos es unión libre para ver qué es lo que pasa y si no nos entendemos pues cada quien por su lado, pero desde el momento sabemos nosotros que desde el momento que se unen pues son una sola carne. Pero hablando de este ejemplo, de ese contrato, de ese pacto que firmamos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, bueno, pues también ahí sabemos, ¿verdad? Y cuando nos casamos por el civil nos leen también una serie de la carta de no sé quién, ahorita no lo recuerdo, pero nos leen, ¿verdad? Que una serie de reglas que se cumplen o se deben cumplir en el matrimonio, y también cuando vamos al altar, en la predicación, en los votos que se establecen en ese matrimonio, en esa unión, pues sabemos que se nos ha sido dicho, ¿verdad? Que en la salud y en la enfermedad puede que haya riqueza, puede que haya pobreza, y en fin, ¿no? Nos empiezan a decir una serie de situaciones que vamos a enfrentar como matrimonios, pero estamos de acuerdo, estamos sellando ese pacto, estamos firmando cuando nos casamos por el civil, aquellos que ya nos hemos casado, y estamos firmando y estamos de acuerdo en todo ello, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, pues es también un pacto. Ahora, mis hermanos, con estos dos ejemplos que les acabo de citar y que les acabo de mencionar, el pacto más importante, lo más importante para nosotros en nuestra vida como seres humanos, no es ese pacto que hemos hecho con nuestro esposo, nuestra esposa, aquellos que somos casados, no es nuestro trabajo, lo sabemos muy bien, sino es para con nuestro Dios. Y si bien es cierto que, salvo aquellos que se han bautizado y nos han dado pues nuestro comprobante, o no sé cómo decirlo, de que hemos sido bautizados en la fe cristiana, hay muchos que no lo tienen, hay muchos que no lo tienen, pero bueno, salvo esto, y hay algunos hermanos que con mucho cariño recuerdan cuando aceptaron al Señor Jesús en su corazón, bueno, pues nosotros desde que le recibimos, desde que le aceptamos, hemos aceptado ese pacto que Dios ha hecho con nosotros y por el cual nosotros hemos sido salvos. Pero yendo y tocando más este tema o estos aspectos para aprender el día de hoy más sobre el pacto de nuestro Dios, yo voy a citar 3 pactos principales o importantes que están mencionados en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia. Son 3 pactos muy importantes, sin duda alguna. Hay varios pactos que se mencionan
sobre todo en el Antiguo Testamento, pero el día de hoy yo quiero hacer referencia, hermanos, y quiero que citemos 3 que son los más importantes. El primero de ellos es el pacto de la redención. Y este pacto de la redención es aquel pacto que se da en la eternidad, aquel pacto en el cual nuestro Dios y la Trinidad son los que firman, por así decirlo, de manera simbólica, o los que hacen el plan de salvación desde la eternidad, desde antes que se iniciara y que Dios creara el mundo como lo conocemos, desde antes del Génesis. Este pacto de la redención es aquel que en el cual Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo toman esa decisión de salvar lo que iban a crear. Y bueno, obviamente pues no voy a tocar ni sé mucho, ¿verdad?, de estos temas teológicos. Sin embargo, quiero que mencionárselos, hermanos. Quiero platicarlo con ustedes en esta hora, porque es importante, hermanos, que tengamos esto de alguna manera, que lo podamos entender y lo tengamos un poco definido. Este pacto de la redención, hermanos, a veces pues nos cuesta trabajo a nosotros como seres humanos, con nuestra visión, con nuestra mente tan finita, de poder comprender la magnitud, la profundidad, la anchura, como lo dice también su palabra, de todo lo que es Dios. Este pacto de redención, algo muy importante es el factor tiempo. Y aquí es entrar en otro tema que no me corresponde y que me cuesta trabajo entenderlo, los tiempos de Dios. Yo solo sé que el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, es también un tema, hablando o adentrándonos en la palabra, es un tema muy complejo, porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Sin entrar en más detalles, sabemos, bueno, hay el tiempo de Dios, que es el Kairos, y el tiempo de nosotros, los seres humanos, que es el Cronos, ¿no? Entonces, son cosas un tanto complejas en las cuales no voy a entrar, porque yo también me cuesta trabajo entenderlo y comprenderlo. Sin embargo, yo sé que en este pacto de la redención, Dios, como les mencionaba, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo planearon desde antes de la fundación de la tierra, y fue para ese plan de salvación, en donde, como el tiempo de Dios, el Kairos, no es el mismo tiempo de nosotros, Dios sabía, Dios es Dios todopoderoso, Dios es lo más grande que nosotros podamos entender y comprender, y en esa conocimiento de Dios, que conoce todas las cosas, el Padre también sabía que la creación, que sus hijos, que el ser humano iba a fallar, y entonces Dios tuvo esa manera y esa forma de planearlo, y en conjunto con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo toman esta decisión de salvar, de la redención y de salvar al mundo. Entonces, esto también yo sé que es un poquito difícil, hermanos, y les repito, no voy a entrar tanto en estos temas, pero sí, por ejemplo, podemos ir a ese salmo mesiánico, al salmo número 2. Y si usted ahorita tiene ahí su Biblia, la palabra del Señor, podemos leer en el Salmo 2, del 7 al 9, que dice: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Es un salmo mesiánico en el cual sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son la misma persona, pero ahí
en ese pacto de redención, vemos cómo Dios ya tenía todo bajo control, Dios tenía ya todo planeado, y en un dado momento, cuando el hombre fallara, porque íbamos a fallar, ya estaba ahí el plan de salvación en nuestro Señor Jesucristo. También en otro salmo, en el Salmo 40, también en el versículo 7 al 9, podemos leer: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. Y es un salmo donde también son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo delante de los fariseos, delante de los escribas, delante de todas estas personas religiosas, Él les hablaba y Él les decía: en las Escrituras se habla de mí. Amén. Y este es el pacto de redención, este es el pacto que Dios hizo desde antes de que existiese todo, donde ya había un plan de salvación para nosotros. Amén. También podemos ir rápidamente al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Permítanme un momentito. Al libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 5, del 5 al 7 también nos menciona: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Que es lo que leíamos en el Salmo 40. Y sabemos, y yo sé que usted, hermano, también puede y conoce muchos pasajes donde el Señor Jesucristo habla de que en las Escrituras ya se hablaba de Él. Y yo sé que esto no es nuevo, hermanos. Yo sé que esto usted ya lo sabía, simplemente es poder recordar. Y con un propósito, el Señor el día de hoy nos está hablando nuevamente de este pacto, de este pacto que hizo desde antes de la fundación del mundo para darnos salvación y vida eterna. Y gracias a Dios, porque Dios, sabemos, cuando decimos esa frase tan trillada de que Dios tiene control de todas las cosas, encierra, hermanos, todas las cosas, literal, todas las cosas. Y de verdad que a veces nuestra mente humana, como yo se los comentaba hace un momento, hablando de los tiempos de Dios y del Kairos y del Cronos, son cosas complejas que en mi mente, al menos a mí, me cuesta trabajo comprender, pero con lo que me quedo, con lo único que sí puedo entender y comprender, es que Dios es tan hermoso y tan maravilloso, que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y que yo existiéramos, Dios ya tenía un plan de salvación para nosotros. Amén. Y bueno, yéndonos a otro pacto, les dije que íbamos a hablar rápidamente de 3 pactos. Hablando de otro pacto, es el pacto de obras. Este pacto inicial es el pacto que Dios hizo con el hombre ahí en el paraíso. Ustedes lo recordarán ahí en el Génesis, cuando ya estaban Adán y Eva. Dios hace este pacto de obras, que como yo les decía, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y es un pacto que, si bien no es en igualdad de condiciones, ¿por qué digo esto? Porque Dios está acá, hermanos, y nosotros estamos acá en el suelo, puestos los pies en la tierra, y hay un abismo de diferencia. Y Dios, sabemos que Él es fiel a su palabra,
es fiel a su pacto, y Adán y Eva violaron ese pacto, violaron ese pacto de obras que Dios les había mandado. Ustedes lo recordarán ahí en Génesis, donde Él les había dicho, ustedes pueden hacer, pueden comer, pueden todo, menos pueden comer de este árbol. Y sin embargo, como les decía, Adán y Eva tronaron ese examen, lo reprobaron. ¿Por qué? Porque precisamente lo que les dijeron que no teníamos de ese plan maravilloso de salvación, necesitábamos a Jesucristo para que pudiéramos ser salvos por medio de Él. Amén. Entonces, este pacto, como yo les mencionaba, sí es... Listo, hermanos. Listo, perdón, es que ya saben ustedes fallas técnicas. Ya mejor conecté los datos de mi celular porque está fallando el internet aquí de la casa. Y bueno, les decía yo, hermanos, de este pacto de obras, que si no es en igualdad de condiciones, porque Dios está acá en los cielos y nosotros estamos en la tierra, y hay un abismo enorme entre Él y nosotros, aún así, como yo se los mencionaba en el punto anterior, en el pacto de redención, Dios ya tenía un propósito y un plan de salvación para cada uno de nosotros. Y en este pacto de obras, hermanos, como yo les mencionaba ahí en Romanos 3:23, a raíz de que Adán falló y de ahí toda la humanidad, pues fuimos condenados y somos pecadores, y como se los mencionaba ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pues gracias a Dios, porque Dios no falla, porque Dios cumple sus promesas y porque Dios cumple ese pacto hasta el día de hoy. Y este pacto fue fundado en el carácter eterno de la gloria de Dios. Y como yo les decía, Adán y Eva violaron ese pacto de obras. Y para ir un poquito más y tocar aquí en la palabra estos temas, vayamos a Romanos, en el capítulo 10. Amén. Vamos ahí a Romanos, capítulo 10, y vamos al versículo 5, donde nos dice, les voy a leer un poquito, hermanos. Dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. Y gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno, porque Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Y hoy en día, como lo acabamos de leer, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón
que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos, hermanos. Y esta es la palabra más hermosa que hoy en día podemos escuchar, pero no nada más es para quedárnosla y decir qué bonita palabra y gracias a Dios somos salvos, sino para que allá afuera todavía los que no conocen puedan conocer también esta palabra de vida eterna, este pacto que Dios hizo con nosotros. Y si bien este pacto de obras lo reprobó Adán, lo reprobó Eva y lo reprobó toda la humanidad, en Jesucristo, Él fue el único, Él ha sido el único humano que pudo firmar y con sangre y sellar con sangre ese pacto. Amén. Y gloria a Dios por esto. Y vamos también ahí a Gálatas 3. En su versículo 10. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Sabemos, hermanos, que este pacto, sabemos que, como se los he venido comentando, Adán y Eva lo reprobaron. Y bueno, tocando este tema, sabemos que la ley, el Antiguo Testamento, era muy difícil de cumplir. Sabemos que si hoy estuviéramos bajo la ley, ya todos estaríamos muertos, o como dicen, ya hubiéramos tronado como chinampinas, porque no había ni siquiera uno que cumpliera toda esa ley, y solamente en Cristo Jesús la pudo cumplir cabalmente. Y gracias a Dios por esto, hermanos. Pero retomando un poquito esta definición de lo que yo les platicaba en un principio, que es un pacto, yo también les mencionaba, hermanos, que este pacto, gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo lo ha cumplido. Y Dios es tan grande, pero tan grande, que Él no falla. Él no ha fallado. Los que fallamos siempre somos nosotros como seres humanos. Y hermanos, tocando un poquito este tema, a mí me entristece y a mí pues no sé qué palabras o cómo podérselos decir, hermanos, que muchas veces hemos criticado o hemos juzgado, por ejemplo, a los católicos. Ahorita es el ejemplo que más se me viene. Criticamos su fe o hemos juzgado con cuánta vehemencia, con cuánto, pues no sé, religiosidad, no sé cómo lo quiera llamar usted, pero por citar un solo ejemplo, en diciembre, el 12 de diciembre, cómo veneran, cómo adoran a una imagen, y ustedes saben a lo que me refiero. El 12 de diciembre, cómo nosotros que vivimos de este lado nos toca ver cada año cómo tanta gente viene, hace sacrificios,
Si bien es cierto, nosotros que conocemos la palabra, sabemos que Dios nos dice que Él no quiere sacrificios, ¿verdad? Que Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Pero bueno, tocando este punto, hermanos, a lo que yo voy, a lo que yo me refiero en esta hora, es que me da tristeza con cuánta dureza llegamos a criticar y a decir, no, es que los católicos están mal porque hacen esto, el 12 de diciembre vienen, hacen sacrificios, vienen de lejos, vienen caminando, vienen de rodillas, se sangran, se lastiman, pero ¿qué creen? Que ahí están y no fallan, ¿verdad? Y si hacen una promesa a su Virgen, la cumplen, ¿verdad? En eso creo que usted y yo estamos de acuerdo en que cumplen lo que prometen. Y por ejemplo, los que andan de borrachines, que juran y que van a sus mandas, creo se llaman, van y hacen mandas y no sé qué para que el fulanito o sutanito dejen de tomar y lo cumplen, hermanos. Me da tristeza que como cristianos muchas de las veces algo tan sencillo, algo tan simple como dar honra y gloria a nuestro Dios en el día a día, en nuestras vidas, muchas veces no lo hacemos. Somos buenos para criticar y para decir que el católico, que el mormón, que el testigo de Jehová hacen esto o hacen aquello, o no deberían de hacer esto, no deberían de hacer aquello. Pero usted y yo, hermanos, que conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores y que sabemos de ese pacto, sin salirme de contexto de lo que les estoy mencionando y de la palabra que hoy estamos analizando, ¿cómo puede ser posible que conocemos a ese Dios que ha hecho ese pacto tan maravilloso con nosotros de redención y no podamos cumplir, como yo les decía, en el día a día, con mínimas cosas que el Señor nos pide? Yo les decía hace un momento, y lo podemos ver ahí en Samuel, que Dios no pide sacrificios, sino que Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Y muchas veces, hermanos, como seres humanos, somos muy orgullosos. Y lo peor de todo es que no nada más lo llevamos en el plano de con nuestros semejantes, sino también a veces nos olvidamos de Dios, hermanos. Y somos de que primero yo y luego yo y al último yo. ¿Y Dios qué, hermanos? Como ahorita que llevamos un año en pandemia, ahorita que ya estamos saliendo, gracias a Dios, de esta pandemia, ¿qué es lo que decíamos? Queremos reunirnos y es que ya quiero ver a mis hermanos y quiero estar ahí en la iglesia. Y hermanos, estamos a nada de que se abra nuevamente la iglesia, de que nos podamos volver a ver. ¿Y cuántos de los que hemos estado diciendo queremos que se abra la iglesia, verdaderamente vamos a estar fielmente ahí buscando del Señor? Y lo hemos escuchado y lo hemos oído en muchos lados, que Dios está en todas partes y que si Dios permitió que por esta pandemia no nos viéramos en todo este tiempo, sí hubo palabra y Dios nos habló de muchas maneras en decirnos: yo estoy con ustedes ahí en sus casas, ahí en medio de sus cuatro paredes, búsquenme en familia, búsquenme con sus seres queridos, con sus padres, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos. Y de verdad lo hemos hecho, hermanos. Recuerden que Adán y Eva tronaron como chinampinas ese pacto, y de ahí pues toda la humanidad hemos tronado ese examen para con nuestro Dios. Pero de verdad vamos a seguir reprobando en el día a día.
¿Vamos a seguir invalidando ese pacto que Dios ha hecho con nosotros? Lo pongo, hermanos, a manera de reflexión. Y recordemos y recuerden que yo les mencionaba en un principio, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y una espada de dos filos es tanto para un lado como para el otro. Y lo que a ustedes les estoy diciendo, hermanos, primeramente es para mí. Y de verdad, yo cuando veíamos y tocábamos este tema del pacto de Dios, de los pactos de Dios, yo me siento, como dicen, peor que cucaracha, hermanos, porque, pues, ¿cómo le fallamos al Señor? ¿Cómo le fallamos a nuestro Dios? Y aún así, Él permanece fiel. Amén. Y gracias a Dios porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de verdad, hermanos, gracias a Dios, porque si no, quién sabe qué sería de nosotros, como también lo cantábamos hace un momento en la alabanza. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Andaríamos sin rumbo, sin dirección, andaríamos en otras muchas cosas, si no fuera por la gracia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también llevamos dos pactos. El último pacto que quiero mencionar con ustedes y que va unido al pacto de obras es el pacto de la gracia, y que es pues ese pacto que fue dado desde Abraham, Isaac, Jacob, que fue dado a Moisés ahí en el Sinaí. Y ese pacto es el pacto de la promesa que fue hecha en todo el Antiguo Testamento, de aquel que había de venir a redimir a su pueblo. Amén. Y es el pacto de la promesa, es el pacto, como ya se los he estado mencionando desde antes, es ese pacto que vino a sellar nuestro Señor Jesucristo con su sangre en un madero, ahí en la cruz. Él firmó ese pacto y gloria a Dios, porque por ese pacto, por ese sacrificio, hoy nosotros tenemos entrada hasta el trono de su gracia, día a día, en cualquier momento. Gracias a Dios, porque ya no es como en el Antiguo Testamento, que una vez al año únicamente el sacerdote, después de hacer todo un rito, podía entrar a la presencia de Dios. Hoy en día lo podemos hacer gracias a ese sacrificio tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, este pacto de gracia, este pacto que el Señor Jesucristo hizo, sabemos que la salvación no es por obras, como lo dice ahí también su palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Y este pacto de gracia sí es por obras, hermanos. Y no es para confundirnos, pero el pacto de la gracia sí es un pacto de obras. Pero gracias a Dios, porque no son ni las obras de usted ni mis obras. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento yo les decía, Él fue el único, después del pacto que yo les mencionaba de obras, en el que Adán y Eva fallaron, y de ahí toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es el único que aprobó, humanamente hablando, esa prueba, que la pasó. Y con 1000%, y con, bueno, no tengo palabras para expresarlo, porque Él aún
horas antes de ser sacrificado, él decía: Señor, pasa de mí esta copa. Como ser humano, fue difícil lo que él enfrentó. Y como yo no me imagino, hermanos, como dice la palabra, que sudaba gotas de sangre, o sea, no lo puedo ni imaginar. Sin embargo, como cordero fue llevado. Y su sacrificio, hermanos, es lo más grande que nosotros tenemos y que nosotros debemos de valorar hoy en día. Por eso les comentaba y por eso les decía: Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Pero usted y yo, ¿valoramos en verdad ese pacto? ¿Valoramos en verdad ese sacrificio? En verdad, en el día a día, sí somos seres humanos, sí tenemos muchos errores, no somos perfectos. Yo siempre lo he dicho y creo que todos lo hemos escuchado: estamos en un camino de perfección. No somos practicantes ya del pecado. Sí, seguimos pecando porque este cuerpo, esta humanidad, así es. Sin embargo, en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, y no es vitacilina, en el trabajo, en el taller, en la oficina, en donde sea, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven, hermanos? Si bien es cierto que muchos de nosotros tenemos, es que no hallo las palabras adecuadas como decirlo, muchos de nosotros, a mí me ha tocado vivirlo mucho, tanto por vecinos como por gente que conozco, aún a veces por familiares, nos critican y nos tachan. Bueno, eso es aparte. Pero volviendo al tema, hermanos, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumplió cabalmente ese pacto. Y nosotros, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo pedir la dirección de nuestro Dios para poder hacer su voluntad. Les comentaba yo hace un momento, diario, en donde quiera que estemos, en donde quiera que nos paremos, debemos ser esa luz y debemos de ser ese reflejo de nuestro Dios. Aunque a veces a la mayoría de la gente no les agrade nuestra forma de ser, no les agrade nuestra forma de hablar, muchas cosas. Pero gracias a Dios porque Él nos ha guardado, Él nos ha provisto de todo lo necesario, hermanos, para que podamos hacer frente allá afuera. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios porque su palabra se cumple, porque Dios es bueno en gran manera. Y lo que acabamos de escuchar, hermanos, en estos versículos, y lo que acabamos de escudriñar en su palabra de estos pactos tan hermosos, y sobre todo el pacto de la gracia, hermanos, gracias a Dios porque el Señor nos lo recuerda. Y ya nada más para finalizar, hermanos, ahí en Romanos 4, tampoco no quiero dar muchos versículos, ahí en Romanos 4, en el versículo 13,
nos habla toda esta parte de la promesa. Amén. Y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pues la ley produce ira. Porque tanto es por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es lo que yo les mencionaba, hermanos, lo que les comentaba del pacto de gracia, que es un pacto que dio Dios desde Abraham, Isaac, Jacob, y es esa promesa, es la promesa de que alguien vendría a salvarnos. Y por fe, hermanos, fue este pacto que hizo desde Abraham, como lo acabamos de leer aquí en Romanos, fue por la fe. Por esa fe, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe la tuvo Abraham, de cuando Dios le dijo: yo te daré una descendencia. Y sabemos mucho y hemos escuchado mucho de este tema de Abraham, que ya era grande, que Sara ya era estéril, eran muy mayores, y aún así Dios les dio a Isaac. Y de ahí sabemos nosotros perfectamente la historia del pueblo de Israel, cómo se fue dando esa promesa, se fue cumpliendo paso a paso. Y ese es el pacto de gracia, hermanos. Y yo se los vuelvo a mencionar. Sí es un pacto que fue dado a Abraham y es por la fe, pero también es por las obras. Y yo les mencionaba: no por las obras de usted, no por mis obras. Gloria a Dios que no es por eso, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Por lo cual hoy tenemos redención y vida eterna. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por esta palabra, porque sin lugar a dudas Dios nos habla y nos sigue recordando su palabra, y es un Dios grande, inmenso. Yo recuerdo también hace muchos años, a mí me gustan los cantos viejitos, un canto que entonábamos hace mucho tiempo que hablaba de la grandeza de Dios, que no se puede comparar. Amén. Esa grandeza que llena nuestro Dios, no la podemos comparar, no la podemos imaginar lo grande que es. Hay un canto también para niños que dice también de que el amor de Dios es maravilloso, tan grande que no puedo estar arriba, que no puedo estar afuera de él, tan grande, tan inmenso. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra, por que hemos podido recordar ese pacto, esos pactos que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo, en donde usted y yo ya estábamos, como dice la palabra, predestinados para que el Señor nos salvara, para que el Señor
nos tomara entre sus manos. ¿Y quién somos nosotros, hermanos? Así como Dios se fijó en un Abraham, en un Isaac, que sin duda alguna tenían errores, que no eran perfectos. Gloria a Dios porque también se fijó en usted y en mí. Y que no invalidemos, hermanos, de nuestra parte, que no faltemos a ese pacto que Dios ha establecido, que Dios ha hecho con nosotros. Yo les ponía en un principio los ejemplos del trabajo y del matrimonio, y en un trabajo, cuando ya no se cumplen las reglas o las condiciones tanto de una parte como de otra, pues se rescinde el contrato, ¿verdad? Y ya sea que nos despidan o ya sea que nosotros renunciemos, y pues ni modo, a buscar otro trabajo. Desgraciadamente en el matrimonio hoy en día así se manejan, no funcionó, incompatibilidad de caracteres y cada quien por su lado. No debiera ser. Pero hermanos, también hablando del matrimonio, hay, no sé, creo que sí lo ha escuchado, el término o cuando hemos escuchado que se renuevan los votos en un matrimonio, y que aquellos que hemos acudido a comidas para matrimonios, a predicaciones para matrimonios, donde nos han dicho que día a día debemos de renovar nuestros votos en el matrimonio, pues yo creo que también, y lo más importante, como yo también les comentaba en un principio, más importante que cualquier otra cosa es nuestro Dios y ese pacto que hemos hecho con Él. Y si lo hemos invalidado por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia, porque sin duda alguna le fallamos, y a veces le fallamos muy feo a nuestro Dios, ¿qué le parece si hoy renovamos esos pactos, ese pacto con nuestro Dios, si hoy renovamos esos votos? Y diario, hermanos, si usted le falla a nuestro Dios, usted puede ir en lo secreto y ponerse a cuentas con Dios y renovar esos votos de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios, gloria a Dios porque Él no nos falla, porque Él siempre permanece fiel. Pero nosotros sí fallamos, hermanos, y yo creo que es tiempo de ir a Dios, es tiempo de reconocerle, de pedirle perdón, de poder, como yo les decía, reanudar esos votos y de volverle a decir: Señor, aquí estoy, aquí estamos, aquí estoy yo, aquí está mi familia, aquí está mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Perdónanos porque te hemos fallado. Y dinos, ¿qué más o qué debemos hacer? ¿En qué te debemos de agradar? ¿Qué debemos hacer, Señor, para no seguirte fallando? Y yo creo que es un buen momento, hermanos, en esta hora, que podemos hacerlo, de ir delante de nuestro Dios y renovar nuestros votos para con Él, y decirle que Él es lo más grande y que Él es lo más hermoso que nos pudo haber pasado. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Para que el Señor nos encontrara, para que el Señor nos rescatara, para que el Señor nos tomara en sus manos y nos limpiara. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Sin embargo, Dios ha sido muy bueno, y en esta hora yo le invito a que renovemos esos votos. Si no lo puede hacer ahorita, hágalo, sin que nadie lo vea, sin que nadie se entere. Esto únicamente es entre usted y Dios, entre usted y su esposo, porque nosotros somos esa novia para Él. Nosotros como iglesia somos esa novia para Él, y vamos a renovar esos votos
para con Él y a pedirle perdón y a decirle: Señor, te he fallado, ya no quiero fallarte, renuévame, Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. En esta hora yo le invito a que hagamos una oración para terminar con estos momentos, con esta palabra. Y gracias a Dios porque Él permanece fiel. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias te damos, Padre Santo, porque sin lugar a dudas, Señor, tú has sido bueno para con nosotros, Padre. Gracias, Padre bendito, porque tú eres un Dios justo y verdadero, porque eres un Dios grande, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor, a pesar de que nosotros te fallamos, mi Dios. Gracias, Padre, porque desde la eternidad tú, Señor, has permitido y has planeado, Señor, la salvación de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque quizá nuestra mente no lo alcanza a comprender, mi Dios, pero no lo necesito comprender con mi mente, sino entenderlo con el corazón, Señor, y saber, Padre, que tú nos has llamado, que tú nos has escogido, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Padre? ¿Quiénes éramos, Padre, para que tú te fijaras en nosotros, Señor? Gracias, Padre. Gracias por ese pacto que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permanecido fiel, Señor. Y en esta hora te queremos pedir perdón, Señor, porque con nuestros hechos, Padre, con nuestra boca quizás, Señor, hemos invalidado una y otra vez ese pacto, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que desde lo profundo de nuestro corazón ya no fallemos, Padre, a tu palabra, a tu pacto. Ya no fallemos, Señor, a eso que tú nos has encomendado, Padre. Perdónanos, Señor, porque somos seres humanos y fallamos, Señor. Pero el día de hoy, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo y pedirte, Señor, y decirte que te necesitamos, Padre. Que, Señor, hay cosas que no sabemos cómo enfrentarlas, Padre, pero te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, a enfrentarlas. Que, Señor, quizá haya miedos, quizá haya problemas, Señor, que nos han desviado, Señor, a un lado y a otro, y nos han desviado del verdadero propósito, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos perdones y nos ayudes, Señor. Que podamos el día de hoy, Padre, renovar esos votos, Padre, y poder buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Que podamos, Señor, buscarte en nuestros hogares, con nuestras familias, pero también, Señor, que podamos hacerlo el día que tú nos lleves nuevamente, Señor, a congregarnos como una iglesia, Padre. Señor, permítenos estar unidos, Padre, y que podamos darte toda honra y toda gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar preparados, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esas vestiduras limpias, Padre, y resplandecientes que tú quieres de tu novia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque hoy reconocemos que te hemos fallado, Señor, y que te necesitamos, Padre, que te necesitamos en cada instante, en cada momento, en cada paso que damos, Señor, en nuestras vidas, en esas decisiones importantes, Señor, y también en las no tan importantes, Padre. Hasta en lo más insignificante, hasta en lo más pequeño, Señor, necesitamos tu guía, Padre. Necesitamos tu dirección, Señor,
porque sin ti nada somos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder estar delante de ti, Señor, día con día, pero con esas vestiduras limpias, Señor, sin mancha, Padre. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, Padre, porque nosotros, Señor, fallamos, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque no ha faltado. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y verdadera. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, armas, Padre, para poder salir adelante, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos en Chequiná. Yo te ruego, Padre bendito, que tú les guíes, Señor, que tú alumbres su camino, Señor, que tú les abras puertas, Señor, que tú les bendigas con toda bendición, Señor, tuya, Padre. En esta hora, Señor, yo te lo ruego, Señor, y gracias. Gracias, Padre, por tu bendito amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Nuevamente ya voy a terminar para que nos dé tiempo y podamos reunirnos en unos momentos más, en unas horas más, ahí en el edificio, ahí en Impulsora, en Chequiná. Hay campaña de limpieza, hay cosas que hacer. Lleve sus cubetas, sus trapos, su escoba, no sé, para poder hacer el aseo, porque yo creo que más pronto de lo que usted y yo nos imaginemos, vamos a estar reunidos nuevamente. Así es de que Dios me los bendiga. Abrazos, saludos y nos estamos viendo. Bendiciones.